13, que es en relación a poder y política. Con este capítulo, pues igual como ha sido el resto que hemos trabajado de motivación, sí, los elementos y todo eso, también es, pues si ustedes han dado la lectura, pues pueden darse cuenta que es bastante extenso. Sin embargo, pues yo traté de resumirlo acá en esta presentación, que igual se les va a compartir, para que lo puedan trabajar, ¿verdad? Y estudiar y pues se les haga un poquito más fácil. Les voy a pedir nada más que me den 2 minutos. Necesito hacer algo fuera de aquí de mi habitación. Permítanme un segundito. Ahorita vuelvo. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase pues definiendo, ¿verdad? Casi que con todos los elementos que hemos trabajado, definiendo qué es poder inicialmente. Y en el camino pues ya vamos a desarrollar también qué es política. Pero cuando hablamos de poder, ¿sí me escuchan? Otra vez voy a empezar a hablar y creo que no voy a tener... Sí, ¿verdad? Sí, se escucha, licenciada. Perfecto. Bueno, entonces, definiendo poder, podemos encontrar que poder tiene como varias fuentes, si lo queremos llamar. Si yo les pregunto, ¿será que los papás tienen poder sobre los hijos? ¿Qué decimos? Que sí. Media vez digamos en su casa. Ajá, Sí. ajá. Sí, y como dice el papá, ¿verdad? El papá conservador. Mientras estés bajo mi techo vas a hacer lo que yo diga, ¿verdad? Esas son como frases de los padres conservadores. Si les pregunto... Y sus reglas no tienen cambio. Y no hay cambios, así es. Entonces, si les digo, los profesores, ¿será que tienen poder sobre sus estudiantes? Sí. Sí, porque no tienen cero. Ok, no es mi caso. Si no entregan la tarea, sí les pongo cero. Y no, pero si no opinamos también. También, eso sí es cierto. ¿Será que el presidente tiene poder sobre toda la nación? Lastimosamente sí. Lastimosamente sí. ¿Verdad? ¿Y así? No, pues la nación tiene poder sobre él. Nos tiene que hacer caso. Exactamente. No, miren, entonces, no. Ajá. Sí, dime. El presidente no tiene poder, los que tienen poder son los que están arriba del presidente, los que lo ponen. Los del legislativo, miren, a mí la política de verdad me cuesta, no sé, llevarla. No es un tema que sea mucho de mi agrado y hasta de pláticas. No me gusta hablar de política ni participar, ¿verdad? Pero sí, el poder es un término en donde al final lo más como penoso es que alguien que no sea capaz lo tenga, ¿verdad? O alguien que no sea, o que no tenga las competencias necesarias, tenga ese poder sobre gente probablemente inocente, ¿verdad? Entonces, dicho esto, ¿verdad? Y platicado de que más o menos a grandes rasgos quiénes pueden tener poder. Entonces, nuestro autor nos define poder como esa capacidad, ¿sí? Esa capacidad que tiene un individuo A, digámoslo así, ¿verdad? Una persona identificada como A. En este caso, llamémosle A los papás. Para influir ¿en qué? En el comportamiento de un individuo B. En este caso, pues, pensemos en los hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué influencia? ¿Verdad? Influencia, vemos el comportamiento. ¿Para qué? Para que este individuo B actúe de acuerdo a los deseos del individuo A. Sí, miren, es un concepto tan simple, tan básico, ¿verdad? Que hasta utiliza solo 2 letras. Pero es eso, es la capacidad que se tiene de influir en alguien. El que tiene la capacidad de influir va a ser el que cuenta en su mano con el poder, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de poder, el aspecto más relevante va a ser la función de dependencia. Y ojo aquí con esto, cuando hablamos de dependencia es la necesidad, ¿verdad?, de un individuo B por lo que el individuo A le puede proporcionar, ¿sí? Entonces, como bien lo dice nuestro autor, cuanto más el individuo B dependa del individuo A, mayor será el poder que éste tenga en la relación, ¿sí?
¿Se explica muy fácil? ¿Se entiende lo que quiero decirles con poder, chicos, con esta diapositiva? Sí, ¿verdad? Sí, licenciada. Muy claro. Sí, licenciada. Entonces, ya teniendo esto como con claridad, vamos a decir, o muchos pueden pensar, bueno, pero ¿y entonces será que el que tiene el poder también es líder? ¿O es lo mismo poder y liderazgo? ¿Verdad? Entonces, acá vemos una comparación muy clara, muy sencilla, que en el liderazgo, por ejemplo, la persona que lidera, ¿sí? La persona que lidera, miren este ejemplo, una persona que lidera, recuerdan del concepto de liderazgo, ¿verdad? La capacidad también para influir en el resto, pero basados en ¿qué? En un objetivo en común, en una meta en común. Y estos seguidores trabajan, ¿sí? Y dependen de este líder para cumplir con el objetivo también. En el caso del poder no se requiere la dependencia, es decir, no se necesita tener un objetivo en común. La persona que tiene poder y quiere un resultado al final puede exigir que se cumpla algo sin la necesidad de que exista una meta en común, simplemente quiere que se cumpla y ya, ¿verdad? En el cambio, en el liderazgo sí se comparten ciertos objetivos, ciertas metas. También se dice que concentra la influencia entre sus seguidores, ¿verdad? Y en este caso se toman en cuenta las necesidades que se requieran cumplir. Entonces, cuando hacemos referencia al liderazgo, vamos a mencionar también el estilo de liderazgo. O sea, eso también va a depender. Si es un estilo de liderazgo autoritario, motivacional, autocrático, ¿verdad? El estilo que se utilice como tal. En el poder, el poder no tiene como estudios o investigaciones. El poder se basa únicamente en la obediencia, ¿sí? Esta se va a enfocar únicamente en dos cosas, en la obediencia y en la dependencia, ¿verdad? Entonces, en el poder, para mí, la diferencia más clara es que en el liderazgo, el líder, el que ejerce el liderazgo, tiene también el objetivo en común y la meta específica. En el poder, no. En el poder, la persona puede hacer que ésta influya para que haga algo sin necesidad de sentirse identificada con el objetivo y la meta, ¿sí? A eso nos referimos en esta comparación. Entonces, platicando un poquito más sobre la dependencia, vemos el concepto, ¿verdad? Y aquí utilizamos nuevamente las letras B y A. Creo que en el concepto anterior quedó definido, pero para que quede más claro y ampliarlo, la dependencia va a ser esa relación de B. Pensemos siempre en el caso de los hijos, ¿verdad? La relación de un individuo, en este caso los hijos, respecto a un individuo A, en este caso los papás, cuando éste posee algo que B requiere, ¿sí? Entonces, como podemos pensar, en caso de un hogar entre padres e hijos, ¿qué necesita un hijo? ¿Qué es lo que requiere un hijo de sus padres? A ver, ¿quién me puede compartir? ¿Qué es lo que hace que esa dependencia se incremente en la dependencia de un padre e hijo? Para colocarlo como ejemplo. A ver, ¿quién me puede colaborar? O si no puedes activar su micrófono, lo puede hacer por medio del chat. La dependencia de un hijo a un padre, dijo licenciada. Ajá, correcto. Yo siento que la dependencia incrementa por el tema de que un niño no se puede mantener por él solo, pues no se puede proteger él solo tampoco, necesita de los papás. Entonces estamos hablando que un hijo va a depender de él porque requiere de techo, alimento, vestuario, educación, afecto. Sí, si empezamos a pensar en la teoría de Maslow, que es la de motivación que se me viene a la mente, todos los factores que ahí se mencionan, ¿verdad? Y que a la larga hacen que esa dependencia sea grande a los papás. Entonces, cuando el recurso que se controla es importante, escaso e insustituible, la dependencia se va a incrementar, ¿verdad? Entonces, en la medida en que yo necesite de ese A para subsistir, para realizar
como persona, como individuo, así va a ser el tamaño de la dependencia. ¿Qué pasa cuando un hijo crece, trabaja y entonces hasta puede comprarse ya su carro, su casa, decide tener ya pareja, una familia? La dependencia se termina, ¿verdad? Y ahí a veces hasta cambia el rol. El hijo, el padre ya mayor, ¿verdad? O de edad avanzada, va a ser el que va a depender del hijo. ¿Por qué? Porque en este caso el papel va a cambiar. El hijo es el que va a cubrir enfermedades, medicinas, alimento, ¿verdad? Pensando siempre en el término de la dependencia para ponerlo como ejemplo. Entonces, la clave para que exista un poder, sí, es la dependencia. Es únicamente la dependencia. ¿Por qué? Porque eso hace que yo tenga esa influencia sobre las personas. Cuanto mayor sea la dependencia, que se los mencionaba anteriormente, de B, en A mayor poder tendrá, ¿verdad? O sea, A va a tener mayor influencia sobre esta persona. Cuando usted posee algo que otros requieren, pero que usted solo controla, los hace dependientes de usted y por lo tanto adquieren poder sobre ellos. A ver, pensemos en una posición de trabajo. Hablando ya en un ejemplo de trabajo. Yo resulta que trabajo únicamente la nómina. No hay nadie más que pueda hacer la nómina. O vayámonos a algo en contabilidad, que trabajen los cheques. Resulta entonces que recursos humanos va a depender de esta persona para hacer los cheques sí o sí. ¿Por qué? Porque ella es la que tiene el poder a la hora de desarrollar. Vamos a ver más adelante los tipos de poder y ahí cabal clasifica uno del ejemplo que les estoy dando. Entonces, si yo tengo algo que esta persona necesita en un lugar de trabajo, por ejemplo, me va a hacer que dependa de mí, ¿verdad? O sea, esta persona no va a poder, así él puede tener las firmas en el banco, pero si no sabe hacer los cheques, ¿quién es la que tiene el poder ahí? La persona que emite cheques, ¿verdad? Entonces, eso por ponerles un ejemplo laboral. Cuanto más se amplíen sus propias opciones, menos poder pondrá en manos de otros, ¿sí? O sea, mientras yo puedo valerme, tener mis conocimientos o sea, si yo no dependo de alguien, menos voy a hacer que las personas tengan o ejerzan un poder para mí. La independencia reduce el poder, es lo que quiere decir el concepto anterior. ¿Qué crea la dependencia? La dependencia se incrementa cuando el recurso que se controla es importante, escaso e insustituible. Eso ya lo habíamos mencionado. Entonces, con esto, jóvenes, ¿qué les puedo decir de resumen? Si yo en mi oficina no tengo solo posiciones claves de las que dependo 100%, estas personas en algún momento laboralmente pueden manipularme. ¿Por qué? Porque van a tener poder sobre mí como patrono para poder decir, bueno, si yo no estoy, no se hace esto o lo otro. Importante es que no solo una persona domine todo. ¿Por qué? Porque puede pasar que las personas hagan un abuso del poder, ¿verdad? O que se nublen o quieran tener intereses o otros beneficios por este mismo poder y al final la dependencia que nosotros mismos les hemos dado. Entonces, ¿cómo se crea la dependencia? Pues veamos aquí 3 puntos importantes. Uno, por la importancia que la persona tenga, la escasez del recurso que proporcione y la imposibilidad de sustitución. Miren qué importante. La dependencia, entonces, que es la clave del poder, se crea cuando hay algo que es muy importante, ¿sí? Cuando hay escasez y cuando hay una imposibilidad de sustitución. En la imposibilidad de sustitución, cuanto menos sustitutos viables tenga un recurso, mayor poder dará su control, ¿verdad? Es lo que platicábamos con el ejemplo. En la escasez, la relación entre escasez y dependencia se observa en el poder de las categorías ocupacionales. Entonces, aquí cuando hablamos de escasez, hasta podemos pensar como ejemplo, en escasez a veces de conocimiento, de prácticas, de competencias. ¿Por qué? Porque si solo una persona es la capacitada y hay escasez en el resto del equipo, esto automáticamente le da una dependencia a esta posición. La importancia, cuando esta posición es importante, ¿verdad?
y solo alguien la puede manipular, logra también atraer nuestra dependencia, ¿verdad? Entonces, se crea por medio de la importancia, la escasez y la imposibilidad de sustitución. Cuando hablamos de poder, hablamos de dos como estilos, ¿verdad? O bases que lo menciona el autor. La primera se llama poder formal, ¿sí? Y la segunda se llama el poder personal. Entonces, cuando hablamos del poder formal, este tipo de poder lo que hace es basarse en una autoridad formal. Se basa en la posición que tiene una persona, ¿sí? Un colaborador, un individuo dentro de la organización. Y se derivan de él tres tipos de poder. El primero, el poder coercitivo. El segundo, el poder de recompensa, y el poder legítimo. ¿Qué es el poder coercitivo? ¿Qué les dice a ustedes la palabra coerción? ¿Les dice algo? ¿La han escuchado con anterioridad? ¿Qué significa la palabra coerción? ¿Alguien? Es como ¿Qué manda? Imposición, ajá. ¿Qué más dijo? Como forzar a alguien a hacer algo. Así es. ¿Tiene cierta presión? Así es. El poder coercitivo es cuando se le impone, ¿verdad? O cuando en el peor de los escenarios o de los casos es cuando yo vengo y tengo el poder y entonces ejerzo hasta cierto temor para hacer las cosas. Entonces se dice que la base de poder que depende del temor a los resultados negativos por falta de obediencia. Este poder coercitivo hasta cierto punto, o sea, es negativo, porque las personas trabajando bajo una influencia de temor, de miedo, automáticamente ahí la productividad no es la idónea, ¿verdad? No es la correcta, pero es una de los tres tipos de poder que ejerce el poder formal. El siguiente es el poder de recompensa, y este es la obediencia que se logra con base en la capacidad de distribuir recompensas que los demás consideren valiosas. Entonces, este tipo de poder es como el que si yo realizo algo voy a tener algo a cambio, ¿verdad? Entonces, el poder en este caso es hasta un poco más fácil de poder ejercer sobre el resto. ¿Por qué? Porque me permite tener algo a cambio. Entonces, hasta cierto punto manipulo, ¿verdad?, la situación o mi poder por la recompensa que voy a dar a cambio. ¿Qué pasa cuando la recompensa no es la que el otro quiere? En este caso, el individuo B, ¿verdad?, que ha sido como el de nuestro ejemplo, las letras. Entonces, ahí existiría ya algún inconveniente. ¿Por qué? Porque no va a cumplir o cubrir con las expectativas del individuo B, ¿verdad? Entonces, este tipo de poder tampoco a la larga es tan positivo, porque en alguna medida puede ir acompañado de mentiras, ¿verdad? O de falsas promesas o recompensas. El poder legítimo, este es el que recibe una persona como resultado de su puesto en la jerarquía formal de una organización. Entonces, ¿qué poder legítimos podríamos mencionar según el concepto que les acabo de dar? Algunos puestos que me puedan mencionar de una organización. ¿Cuáles puede ser? Dice que es el que recibe una persona como resultado de su puesto en la jerarquía formal de una organización. ¿De qué puestos estamos hablando ahí? ¿Será que estamos hablando de posiciones operativas? Hello. Gerenciales, ¿verdad, Jonathan? Así es. Estamos hablando de mandos medios para arriba. ¿Por qué? Porque un supervisor, un jefe de cajas, un coordinador, un supervisor de área, un jefe de producción, esos que son mandos medios y que tienen personal a cargo, su posición les da un poder. ¿Sí? Les da un poder de exigir resultados. Pues a este tipo de poder basado en una estructura jerárquica se le llama poder legítimo. ¿Sí? Poder legítimo.
Los dos tipos de poderes que se derivan del poder personal, ¿sí? Que es la otra teoría del poder, son el poder de experto y el poder referente. Este poder personal se deriva de las características únicas, ¿sí? Que posea el individuo. Por eso es que se le llama personal. Entonces, cuando hablamos del poder de experto, va a ser la influencia que se basa en habilidades o conocimientos especiales. Si yo les pido un ejemplo de alguien que tenga algún conocimiento especial en alguna posición, así que de verdad sea como muy especial, que no sea tan común, ¿qué ejemplo me podrían dar? De un poder de experto. ¿Cuál podría ser como ejemplo? A ver. Hoy sí. De algún asesor en cierta área, como un auditor, algo así, ¿no? Ajá, a eso se refiere. Que tiene un expertise, por ejemplo, un auditor va a ser experto ¿en qué? En auditoría, ¿sí? Lo dijo un muy buen ejemplo. Alguien en sistemas correctos tiene cierto poder, ¿por qué? Por el conocimiento, por las habilidades que posee, ¿sí? Alguien de recursos humanos pues tiene un expertise en el área. A eso se le llama poder del experto, ¿sí? Que es esa persona es la que tiene las capacidades, esa persona, imagínense un ingeniero en sistemas, pero que adicional esté certificado en ciertos módulos de SAP, si hablamos de tecnología, eso lo hace alguien que tenga un poder de experto por los conocimientos, por las habilidades especiales que tienen en relación al resto, ¿sí? Excelente, muy bien, gracias compañera. Y también derivado del poder personal tenemos el poder referente. El poder referente va a ser la influencia que se basa en la identificación con una persona que cuenta con recursos o rasgos personales deseables. Cuando hablamos de este tipo de poder va a ser como pongamos de ejemplo a mi papá y a un niño de mi vida a los 5 años y en este caso pongamos a mi mamá, ¿verdad? Que es con quien yo más conviví. Entonces, mi poder referente era mi madre. ¿Por qué? Porque ella era la que influenciaba con sus rasgos personales que yo deseaba de alguna manera mi vida, mi forma de ser, mi formación, la manera de expresarme. A eso se refiere el poder referente, la influencia que yo tenga de alguien. Por ejemplo, para nosotros ahora en nuestra vida adulta, puede ser que alguien como un jefe inmediato, un amigo muy cercano, mi hermano, pueda ejercer cierto poder referente. ¿A qué se refiere? Porque este tiene cierta influencia o cierta admiración por los rasgos personales que él tiene o desarrolla y que yo en alguna medida deseo tener. ¿Sí? ¿Se entiende el tipo del poder referente, chicos? Sí, licenciada. Gracias, gracias, muy amables. Entonces, cuando hablamos del poder formal, ¿verdad? Vamos a decir que este se basa en la posición que tiene un individuo en una organización y proviene de la capacidad de obligar o recompensar o bien de la autoridad formal. Entonces, si yo les digo derivados del poder formal, ¿qué tipos de poderes se desarrollan? ¿Cuáles me dicen ustedes? Que los acabamos de ver en 2 diapositivas atrás. Ay, perdón. Gracias, me dio. Salud. Ay, gracias. ¿Qué tipos de poderes se desarrollan o salen del poder formal? A ver, nos vimos 3. Gracias, Susana. Coercitivo, recompensa y legítimo. Excelente, así es Carlita, ¿verdad? O Aleida. Aleida. Fue Aleida.
Aleida, sí, ya caí. Es que a veces siento que usted está en segunda hora, por eso me confundo. Ok, entonces sí, el coercitivo, el de recompensa y el legítimo. Muy bien. Cuando hablamos del poder personal, entonces vamos a hablar de dos tipos de poderes que se desarrollan de ¿sí? Y su concepto dice que son las personas que aunque no sean gerentes ni tengan poder formal, ¿sí? El que vimos anteriormente, lo posee derivado ¿de qué? De sus características únicas que tiene como individuos. Entonces, ¿cuál se desarrolla del poder personal? Vimos dos. ¿Cuáles serían? Experto y referente. Y el referente, correcto. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, igual ya los mencionamos, pero vamos a cimentar bien el conocimiento. Cuando hablamos de un poder de experto, mírense hoy en día el importante papel que tiene el médico, las enfermeras, los laboratoristas, el personal hasta de servicio de una clínica, con todo esto que hemos vivido del COVID y que venimos arrastrando ya de hace un poco más de un año, ¿sí? ¿Por qué? Porque el médico dice en su receta, esto se compra y eso se compra. O alguien que va al médico y le da una receta, compra otra cosa. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vamos al médico es porque le vamos a hacer caso de lo que nos diga. Entonces, a eso se refiere el poder del experto. Esa influencia que éste tenga, ¿verdad? Su habilidad, su expertise, sus conocimientos especiales para poder ejercer cierto poder ¿en qué? En su paciente, ¿verdad? En sus pacientes. Imagínense la capacidad, el poder de un médico de decir, en mi caso, ¿verdad? Yo odio los hospitales, no sé, claro, creo que igual nadie los ama, pues, pero yo he sido una persona muy sana, les conté. Y hace más o menos mi hija tiene unos 8 años, ¿sí? 8 años. Yo me dio un dolor a mi hora de almuerzo en el estómago. Y miren, yo fui al médico y me dijo, mire, esto es de cirugía. O sea, al otro día a las 8 ya me habían rajado la panza. Entonces, ¿qué poder, verdad? ¿Qué poder tiene en este caso esta profesión? Y por eso se le llama el poder del experto, porque uno sabe que él conoce, tiene habilidades para identificar, o sea, esa es su profesión. Entonces, el poder del experto se refiere ¿a qué? A los conocimientos, a las habilidades, a las capacidades especiales que éste tenga hacia el resto, ¿verdad? De personas. Y el referente también podemos mencionar como celebridades, ¿verdad? La influencia que se basa en la identificación con una persona que cuenta con recursos o rasgos personales deseables. Ay, ¿cuántos acá? No sé si tendrán alguna cuenta de TikTok y ven todas las personas famosas que son deportistas, que hacen triatlones, que cuentan su vida hoy y la de antes, y uno dice, de verdad yo quiero estar así. Tienen un poder referente sobre nosotros. ¿Por qué? Porque tienen rasgos deseables que nosotros quisiéramos alcanzar o tener, ¿verdad? A eso se refiere el poder referente, ¿sí? Entonces, dentro de un grupo, este tipo de poder pues tiene mayor importancia, tiene influencia en la importancia, el prestigio y en lo social, ¿verdad? Esto hablando de un grupo de trabajo. Entonces, ¿cuáles bases del poder son más eficaces? Si yo les dijera, a ver, del poder formal y del poder personal y de los que segrega cada uno, ¿cuál creen que es el más importante? ¿O cuál es el mejor? ¿Cuál me dirían? Según los conceptos y los ejemplos que hemos visto. ¿Cuál de los qué poderes? Ajá. Son más eficaces o cuáles serán los que nos funcionan más. Pues se mira mejor el poder personal porque el poder formal es más como un abuso. Ajá, tal vez en todo caso sería yo rescato del poder formal el poder legítimo, porque ese es el que me da mi posición, ¿verdad? Por ejemplo, un gerente tiene cierto poder y ya vamos a ver
más adelante cuando se hace un mal uso del poder o qué pasa cuando las personas cuentan con ese poder. Pero sí, el poder legítimo es ese que al final está de cajón con una posición, ¿verdad? Es decir, usted no va a ir a tener una posición de gerente de proyecto, pero no va a tener poder sobre sus consultores, o sea, de nada me serviría la posición, ¿sí? Entonces es un poder que a la larga laboralmente es funcional, ¿verdad? Tiene ya un rango jerárquico que me va a ayudar a alcanzar objetivos de la organización. Pero en el poder personal, y que de ese sale el experto y el referente, aquí el autor nos dice que estos se relacionan positivamente con la satisfacción de nuestros trabajadores, con los supervisores, su compromiso organizacional y su desempeño, ¿sí? Como bien decía la compañera, pues el poder personal a la larga va a tener una mayor influencia sobre el individuo B, ¿sí? De nuestro concepto, la literal B. Y también nos dice que el poder referente es igual a motivador potente. ¿Por qué? Porque él simplemente con su presencia, con sus cualidades o con el ejemplo que me dé, me va a hacer querer llegar a ser como él, ¿verdad? Algo bueno. Y en esta imagen es lo que les decía del ejemplo de un papá, ¿verdad? Que el hijo mira al papá y lo quiere igualar, ¿verdad? Mismo pantalón, misma camisa, misma corbata. Laboralmente, pues puede ser alguien que nos sirva como de referencia, mi jefe, ¿verdad? Que de repente dicen, bueno, yo aquí a unos 3 años yo quiero ser como mi jefe, como sabe, de verdad qué experiencia la que tiene, sus cualidades, sus conocimientos. Puede ser alguien que en alguna medida influencia por esto un poder en mí, ¿verdad? Entonces, hay otros tipos de poder, ¿verdad? Y aquí en este caso los vamos a ver igual, pero así muy a grosso modo, ¿verdad? Está el poder absoluto, el poder adquisitivo, el poder constituyente, el cuarto poder, ¿sí? Que se le llama así a las comunicaciones y a la influencia sobre las masas, a las manifestaciones, así que todas estas que al final lo forman los grandes grupos, ¿verdad? Y el quinto poder que se llama, que este es el de las iglesias, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un poder adquisitivo, por ejemplo, va a ser esa disponibilidad económica para comprar bienes y servicios. ¿Quiénes tienen ese poder adquisitivo? Es decir, el que tiene la plata tiene el poder, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que tener cuidado a quién le damos ese poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínense que no sea organizacionalmente alguien que sea responsable, honesto, alguien que no tenga un control o una planificación y cuenta con este poder o esta disponibilidad económica, va a ser alguien que nos va a hacer destrozos en la organización, va a ser un poder mal otorgado, ¿verdad? Este poder adquisitivo. El absoluto es el que tiene sí o sí el poder sobre todo, ¿verdad? El dueño de alguna institución, la persona que va a decir sí o no, ¿verdad? Este es un poder absoluto, que realmente es complicado porque la responsabilidad, imagínense, de alguien que cuente con este tipo de poder. Y el constituyente, pues ahí sí que involucramos lo que mencionábamos en los ejemplos, el poder ejecutivo, el legislativo y judicial. Estos son otros tipos de poder, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que existen tácticas de poder. Creo que son 9, si no estoy mal, creo que son 9 tácticas las que existen. ¿Y qué son estas tácticas? Pues son las opciones, qué opciones tienen los individuos, ¿sí? Las personas, los colaboradores, para influir sobre sus jefes, compañeros o subalternos. Y, como les decía, se han identificado 9 tácticas de influencia, ¿sí? Las tácticas, ¿qué tácticas del poder utilizan las personas para convertir las asas del poder en acciones específicas? Entonces, la primera es la de legitimidad. Ya les dije que son 9, ¿verdad? La primera es la legitimidad y esta es basarse en la propia posición de autoridad o afirmar que una petición concuerda con las políticas o reglas organizacionales. Entonces, la legitimidad va muy amarrada a lo que está escrito, como dice, lo que está escrito en piedra, ¿verdad? Manuales, normas, políticas, procedimientos. Entonces,
una de las tácticas para que pueda cumplirse o ejercerse el poder es, mire, estas son las bases, ¿verdad? Sucede que nosotros ahora realizamos esto de esta forma porque tenemos una política para poder realizarlo. Entonces, la primera táctica es la de legitimidad, que al final es la que me da las bases para poder exigir el poder, ¿sí? O que se cumpla algo. La segunda es la de persuasión racional. Entonces, aquí es dar argumentos lógicos y evidencia basada en hechos para demostrar que una petición es razonable. Esta táctica, jóvenes, funciona siempre y cuando la persona que tiene el as sobre la manga o el poder sea influenciable. Porque alguien que no tenga pruebas o que no tenga evidencias, sino que simplemente por una persuasión o por algo que se crea, ¿verdad? No van a ceder, ¿verdad? No van a ceder. Sin embargo, este tipo de persuasión funciona mucho de los hijos con los papás, ¿verdad? Muchas veces, o de un amigo hacia otro amigo. Entonces, también, ¿verdad? Es una de las tácticas, pero laboralmente funciona la que tiene bases o hechos, ¿verdad? Para poder exigir o pedir algo. La tercera son las peticiones inspiradoras. Estas son desarrollar un compromiso emocional al apelar a valores, necesidades, esperanzas y anhelos del otro. A mí esta me suena como una de chantaje o una de manipulación, ¿verdad? O sea, yo quiero que se haga algo, pero para ello voy a hacer una petición inspiradora, ¿verdad? Voy a, como les digo, a crear un vínculo emocional o a presentar lo que yo quiero de una manera que al final me toque el corazón, ¿verdad? O toque el corazón del otro. ¿Se entienden estas tres que llevo hasta ahora? Vamos, 3. Legitimidad. ¿Cuál otra? ¿Apuntaron las otras? ¿Las primeras 2? Persuasión racional. Ajá, muy bien, la de persuasión. Y la tercera, peticiones inspiradoras, ¿verdad? Vamos bien con las primeras 3. La cuarta es la consulta. Es aumentar el apoyo del otro al involucrarlo en la decisión de qué se hará para lograr lo planeado. Entonces, aquí es hacerlo parte de mi plan, ¿verdad? Entonces, quiero esto, ¿verdad? Y la persona que tiene el poder para hacerlo, yo la meto al juego para que entonces se involucre, ¿verdad? Y así poder lograr lo que yo tengo planificado. Quinto, el intercambio es recompensar al otro con beneficios o favores a cambio de acceder a una petición. En este caso de intercambio, jóvenes, es complicado, ¿verdad? Porque ¿qué tanto yo estaría dispuesto a hacer algo porque se cumpla mi objetivo o la persona que cuenta con el poder haga lo que yo deseo, ¿verdad? Entonces, en el intercambio solo habría que tener mucho cuidado porque laboralmente puede malinterpretarse, ¿verdad? Esto no es igual a la recompensa, ¿verdad? El intercambio, no. No, porque en la recompensa, en este tipo de poder, cuando hablábamos de recompensa, la persona con el poder era el que decía, te voy a dar algo a cambio, ¿verdad? Para hacer algo, ¿sí? En este caso, acá las personas que quieran que se cumpla con algo, entonces van a influenciar a la persona que tenga el poder para que se realice. Entonces, en el intercambio va a ser, como bien lo dice aquí, recompensar al otro con beneficios o favores a cambio de acceder a una petición. Sí, no está como tal como... ¿Qué manda? Usted gana el curso, pero a cambio de... Ajá, usted acá gana el curso en el del poder, ¿verdad? Por ejemplo. Y acá podríamos decir que la persona, en este caso el estudiante, me diga, mire, yo quiero ganar el curso a cambio de esto, ¿verdad? Y entonces el otro ya tiene como, para decir el que sí tiene el poder o el as sobre la manga, decir acepto o no acepto, ¿verdad? Por eso es una práctica de poder. Ajá, muy bien. Peticiones personales. Solicitar obediencia con base en la amistad o la lealtad. Esta está como muy clara, ¿verdad? Muy clara, lo pido, me dicen no o me dicen sí.
Y las últimas tres, el congraciamiento, que es el uso de halagos o elogios. En este caso del congraciamiento es cuando, por ejemplo, ustedes, y lo tengo en el ejemplo siguiente, pero se los voy a adelantar. Ustedes van a una entrevista y desde que entran empiezan a elogiar al entrevistador, ¿sí? O cuando van a querer algún tipo de descuento o algo con algún vendedor y entonces empiezan a como crear cierta camaradería o halagos o elogios, como bien lo dice aquí, para tener un descuento o hasta les pueden dar algún regalo, ¿verdad? Ese es el congraciamiento como táctica, ¿verdad? La presión, el uso de alertas, exigencias y amenazas, que al final sería como del último, como táctica para utilizar, porque no conseguimos nada bueno siendo agresivos, ¿verdad? O generando presiones donde afecten ya la estabilidad de alguien. Y por último, las coaliciones que son solicitar apoyo de otras personas para persuadir. Entonces aquí yo ya formo mi grupito, ¿verdad? Y en alguna medida ejerzo cierta presión como grupo ya hacia algo o alguien, ¿sí? Esas son las 9 tácticas de poder. ¿Cómo afecta el poder a las personas? Y aquí es donde yo les mencionaba o les adelantaba el problema que existe cuando personas que no tienen las capacidades de liderazgo, la personalidad correcta, ¿cómo se me fue el nombre? Un equilibrio emocional, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre. Inteligencia emocional, alguien que no posea esto y que tenga ese poder, pues puede generar en algunos de los casos o también en la mayoría efectos negativos, ¿sí? Porque alguien con poder, pero que no sea la persona correcta y lo tiene, me puede generar problemas. Por ejemplo, veamos cada uno de estos puntos. Me dice que provoca, estamos viendo, ¿verdad?, cómo afecta el poder a las personas. Entonces, puede que el poder provoque que la gente anteponga sus intereses a las necesidades o a las metas de los demás. Sí, alguien que tiene el poder dice, bueno, aquí yo mando, ¿verdad? Y aquí se hace lo que yo digo. Entonces va a anteponer sus intereses o sus propias necesidades que a la de los demás. El poder también origina que las personas vean a los otros como objetos y que les resten importancia a las relaciones. ¿Por qué? Porque como ya tienen el poder y saben que ellos deciden, ellos mandan, ellos controlan, se vuelven hasta cierto punto insensibles, ¿verdad? Y eso es delicado. La gente poderosa reacciona de manera negativa ante cualquier amenaza a su competencia. Y vaya si no. No sé si a ustedes les ha pasado en sus organizaciones a gente que en algún momento se les está cayendo el circo y que son de esas que tienen poder, pero han ejercido un poder negativo. ¿Cómo se comporta a la hora de que hay alguien que los esté amedrentando o que los esté poniendo en evidencia? Alguien que en algún momento ya haya vivido un caso así lamentable, ¿verdad? Porque nadie quisiera estar frente a alguien con acciones negativas, pero que hayan vivido algo así, donde la persona está siendo, ahí sí que ya mostrada como tal por su mal uso del poder, y cómo reacciona esta persona. ¿Ya les ha tocado vivir algo así? ¿No? ¿A nadie? No, licenciada. No les ha tocado. Pues en mi caso, yo sí tenía un gerente donde al final nosotros le decíamos al jefe, mire, presentábamos nuestros reclamos, y no solo yo como jefatura, sino habían otras jefaturas también, y el jefe no nos creía, hasta que ya se empezaron a ver evidencias de un mal uso de poder, pero que ya lo evidenciaron los proveedores, los clientes y ya quejas formales. Entonces ahí fue donde esta persona reaccionó, pero miren, o sea, se le estaba
o sea, con estas evidencias iba a perder el poder por completo, ¿verdad? Entonces se reaccionó de una forma, la verdad fueron momentos muy tensos, muy negativos, pero porque sí, la gente poderosa pues tiende a reaccionar así cuando ya se sienten amenazados o que saben que en algún momento les van a quitar el poder, ¿verdad? Les van a quitar el poder. Los individuos poderosos son más proclives a tomar decisiones basadas en intereses personales cuando se enfrentan a un dilema moral, ¿sí? Entonces van a decidir lo que les convenga, ¿verdad? Lo que sea mejor para ellos. Las personas con poder son más proclives a denigrar a los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo mismo que les digo que su ego crece, ¿verdad? Lastimosamente no saben manejar el poder y no les interesa si lastiman o no al otro, ¿verdad? Pensemos en las decisiones del presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Por ejemplo, en relación a los inmigrantes. Su poder le permitía tomar ciertas decisiones, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con el resto? Los que no estaban de acuerdo, ¿cómo se sentían? ¿Cómo nos afectó esas decisiones que el presidente tomó? Por su poder, ¿verdad? Y poder normar al final ciertas políticas o reglas. No le importaba, ¿verdad? Para nada a los inmigrantes, ¿verdad? Las decisiones las tomaba por sus intereses, sin importar si afectaba o no a las personas, pues que en todo caso su poder les iba a llegar, ¿verdad? El poder, dice, también conduce a tomar decisiones con una confianza excesiva, ¿sí? Hay personas que ya no logran frenarse y entonces les cuesta tener una visión clara de las cosas y pues exceden a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? Se sienten, yo tomo como referencia la confianza excesiva como a alguien con un ego muy grande, ¿sí? Una persona con un ego muy grande mira a todos por encima del hombro, ¿verdad? No le interesa, no le afecta lo que piensen los demás porque al final su ego es tan grande que él se siente el experto o el perfecto, ¿verdad? Entonces es peligroso, como les digo, al final que alguien que no tenga las personalidades, la inteligencia emocional adecuada, tenga ese poder porque genera efectos negativos, ¿verdad? O puede afectar y dañar la integridad de las personas que dependen de él, ¿verdad? Dependen de él para las decisiones. Hasta acá, no sé si está todo claro, si no tenemos ninguna duda, ¿vamos bien? Sí, licenciada, ¿todo bien? Sí, licenciada. Sí, todo bien, licenciada. Gracias. Bueno, entre las variables del poder, ¿verdad? Y como lo analizamos anteriormente, el poder, dice, tiene ciertos efectos perturbadores en las personas. Hay personas que se nublan, ¿verdad? A la hora de tener, yo les hablaba del ejemplo de Trump, pero que las personas con el poder llegan a de verdad a nublarse. Yo digo, ¿cómo dijo esto? ¿O por qué hicieron esto? Pero es porque muchas veces se nublan por ese ego tan inflado que les da el poder, ¿verdad? Por eso, pero eso no es todo. El poder es más complejo. No afecta a la gente de la misma forma y en ocasiones tiene efectos positivos. O sea, no todo es malo, ¿verdad? Nos quiere decir esto. Entonces, los efectos tóxicos del poder dependen de la personalidad de quien los posee. Es decir, si tenemos a una persona maquiavélica, a una persona que le guste manipular, a una persona que sea muy egoísta, ¿verdad? En este caso, con una personalidad débil, ahí sí vamos a tener efectos tóxicos. Por el contrario, alguien muy positivo, alguien con una visión inspiradora, alguien que vea por el bien de los demás y tiene el poder, buenísimo, ¿verdad? Porque entonces las cosas van a hacer que suceda. Los sistemas organizacionales son capaces de limitar los efectos negativos del poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser como un sistema que va a frenar al final las decisiones cuando va en un proceso de autorizaciones, así lo veo yo, y estos al final no va a ser solo una persona la que decida, sino que va a ser un sistema como tal, ¿verdad? Entonces al final puede frenar algún efecto negativo de poder o de decisión que se esté tomando. Se puede contar con medios para mitigar los efectos nocivos del poder. Y por último, los individuos más propensos a abusar del poder
son aquellos que iniciaron con un estatus bajo y después ganaron poder, fueron ganando poder. Miren, a mí esto me daba, yo decía, pero ¿por qué lo dice el autor? ¿Será que hay estudios que validen esto? O sea, ¿será que es un porcentaje grande el que yo diga, por ejemplo, bueno, yo vengo de abajo, ¿verdad? Yo viví en una aldea, yo estudié en escuela pública hasta básicos y hasta que me vine a vivir a Guatemala con mis papás pude estar, y yo diga, bueno, entonces como vengo de abajo y ahora estoy en una posición política grande o donde pueda tener poder, ¿será que voy a hacer mal uso? ¿Verdad? O sea, entonces aquí lo que amarré yo, lo que pude yo hacer como resumen es que no para todos. Las personas que cuentan con valores, con principios, con metas claras, pero de beneficio para todos, seguramente no van a hacer abuso del poder, ¿verdad? No va a ser así. Entonces, miren que justo nos dio para terminar el tema de poder. El martes terminamos política e iniciamos el de percepción. Pero hasta acá con poder, ¿ustedes les quedó alguna duda? ¿Algo que quisiera que repasemos o que veamos como ejemplo, o que me hagan un comentario de que qué piensan de esto último? ¿Será cierto que alguien que venga desde abajo, o lo han escuchado ustedes también? Que hasta lo dicen, ¿verdad? Si supieran dónde estaba hace 5 años, ¿verdad? Y ahora se cree, porque yo sí lo he escuchado, ¿verdad? No solamente, o sea, cuando lo leí en el autor me resultó muy curioso, pero sí también lo he escuchado en la vida real. ¿Ustedes también en algún momento lo habían visto en alguien? Sí, se lo he escuchado, pero así como se escucha negativo, también se escucha positivo, porque hay personas que vienen desde abajo y tienen el poder, entonces lo utilizan como que para ayudar a las personas como a ellos les costó, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Mucho va a depender entonces de esa personalidad que esta persona ya tenga, sus valores, su ética más que todo profesional, para poder pues desarrollarse en la sociedad y hacer un buen uso de este poder que ya cuenta o que tiene o ha alcanzado, ¿verdad? Gracias, Aleida. ¿Alguien más, chicos?